Entonces vamos a, bueno, sí, vamos a empezar con lo de sólidos, ¿verdad? Yo creo que muchos de estos ya los conocen, ¿verdad? Incluso en séptimo se ven algunas cosillas de esto de sólidos. Entonces, lo primero que vamos a ver, que es lo más básico, es un cubo. Entonces, bueno, un cubo yo creo que hasta a algunos les va a sonar, no sé, como muy raro, ¿verdad? Venir aquí a decir que es un cubo, ¿verdad? Entonces, ustedes, bueno, ya saben cuáles son las aristas, ¿verdad? Todos los elementos de un sólido. Las aristas, ¿verdad? Que son esas. Son los lados de las caras laterales. Y las caras laterales son estos polígonos que están aquí, ¿verdad? Y los vértices, bueno, los vértices casi que ni hace falta, ¿verdad? Decirlo, es lo mismo que los vértices en polígonos, ¿verdad? Normal. Pero bueno, no sé si ustedes lo conocen. Aquí lo que nos va a interesar es más ver cómo calcular ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, lo primero es ver esto, la definición de este volumen, que realmente es lo que uno hace es definir aquí, digamos, un centímetro cúbico, una unidad cúbica, como el volumen de un cubo que tiene una unidad de dimensión. Bueno, y en el cubo todas las caras son cuadrados, ¿verdad? Esa es la característica del cubo, ¿ok? Entonces, bueno, un volumen de un cubo cualquiera, casi que esto es una definición, es así, a la 3. O sea, el volumen de un cubo es arista a la 3. La arista, ya les acabo de decir, ¿verdad? Y ustedes se acuerdan que las aristas son estos lados de las caras, ¿verdad? Como todas miden lo mismo, todas son cuadrados, entonces el volumen del cubo es de arista a la 3, ¿verdad? Y la diagonal, vean que esta diagonal, vamos a ponerle un poco de atención a esta diagonal del cubo. La diagonal es esto que está aquí, ¿verdad? Esa línea, vean que no es la diagonal de una cara, porque la diagonal de una cara sería esta que está acá. La diagonal de un cubo es como la línea más larga que se puede trazar dentro del cubo, ¿verdad? Es esa segunda que acabo de poner ahí. Y la diagonal de un cubo tiene, tiene esta medida. Mide lo que mide la arista por raíz de 3. Eso sale de usar Pitágoras dos veces, porque nada más les voy a explicar un poco rápido, nada más esto. Digamos, si esto es la arista, esto mide A y esto mide A, ¿verdad? Y esto sería un triángulo especial. Estos dos ángulos miden 45. Este último mide, o por Pitágoras se puede decir que esta diagonal, digamos, si le ponemos, bueno, D no, si le ponemos X, tenemos que X al cuadrado es igual a al cuadrado más al cuadrado, ¿verdad? Tendríamos esto, X al cuadrado es igual a al cuadrado más a al cuadrado, ¿verdad? Que es lo mismo que 2a al cuadrado. Y en este otro triángulo de aquí, tenemos que esto mide A y esto sería la diagonal. Entonces la diagonal tendríamos que D al cuadrado es igual a al cuadrado más X al cuadrado.
Pero x al cuadrado, ya sabemos que x al cuadrado es 2a al cuadrado. Entonces al final esto nos queda 3a al cuadrado. Y bueno, sacando raíz se tiene que la diagonal es a por raíz de 3. ¿Verdad? ¿Qué es lo que viene acá en esta formulilla? La diagonal es lo que mide la arista en un cubo. La diagonal es lo que mide la arista por raíz de 3. Bueno, aquí vamos a ver este ejemplillo que viene por aquí para empezar. Entonces, aquí nos dicen, ¿cuál es el volumen y la medida de la diagonal de un cubo si el área de cada cara es 49 centímetros cuadrados? O sea, que esa área que está ahí, es 49 centímetros cuadrados, ¿verdad? Entonces, como el área es 49 centímetros cuadrados, el área es un cuadrado, ¿verdad? ¿Cuánto mide cada lado? Creo que 7. 7, ¿verdad? Sí, es nada más sacar raíz. ¿Verdad? Ustedes saben eso en un cuadrado. En un cuadrado, si uno tiene el área, se puede sacar raíz y eso te da la medida de cada lado, ¿verdad? Que en este caso es la arista. Entonces, tendríamos esto que está aquí. Tendríamos que la arista mide raíz de 49 y eso es 7, ¿verdad? La arista mide 7. Entonces, tenemos dos preguntas que responden. Ah, bueno, aquí está la solución también. Mira que sin gracia, sí. Voy a moverme un poco nada más. Sí, entonces el volumen, tenemos esta fórmula que dice que el volumen es arista a la 3, la arista mide 7, entonces en este caso tendríamos esto, el volumen es igual 7 a la 3 y eso da lo que decía ahí, que ya no me acuerdo cuánto era. Ah, 343. ¿Verdad? Eso es nada más hacer eso, esa potencia. 343. Y lo de la diagonal es nada más multiplicar la arista por raíz de 3. Entonces, la diagonal mide simplemente 7 por raíz de 3. ¿Verdad? Entonces eso es sencillo, ¿verdad? Esas fórmulas son simples. Incluso seguramente ya las conocían, ¿verdad? Pero, digamos, también podría ser al revés, ¿verdad? Si a uno le podrían dar el volumen del cubo y averiguar cuánto mide la arista, ¿verdad? Eso se podría hacer eh, sacándole raíz cúbica nada más, ¿verdad? En lugar de raíz cuadrada. Sacando raíz cúbica al volumen ya tendríamos la medida de la arista. Entonces, bueno, eso es lo que viene acá. El volumen 343 y la diagonal mide 7 raíz de 3. ¿Verdad? Todavía está sencillo. Podemos hacer estos ejercicios que vienen aquí, que traen solo la respuesta. Entonces, ok, háganse esto ustedes. El primero es de lo que les decía. Si el volumen del cubo nos dicen que es 512 centímetros cúbicos, ¿cuál es el área de cada cara? Entonces, por ahí lo que tienen que hacer es sacar primero la medida de la arista, ¿verdad? La arista es la medida del lado de cada cara. Eso lo hacen con raíz cúbica, como les dije.
Y ya una vez que tienen la medida de la arista, pueden sacar el área de la cara. Y este segundo que dice que si la diagonal de cada cara, ojo que es la diagonal de cada cara, de un cubo mide 10 raíz de 2 centímetros, determine la medida de la diagonal del cubo. Ese tal vez hay que pensárselo un poco más. Podrían igual pensar en sacar la medida de la arista antes. No sé si con triángulos especiales, con Pitágoras. Y, y luego sacar ya ahora sí la medida de la diagonal, ¿verdad? Y la última es calcular el volumen de un cubo si la diagonal mide raíz de 6 centímetros. Entonces, ahí también, nada más, ahí nos dan primero la diagonal y con la fórmula de la diagonal podemos encontrar la medida de la arista, ¿verdad? Es al revés. Si teniendo la arista la multiplico por raíz de 3 para tener la diagonal, al tener la diagonal la divido entre raíz de 3 para tener la arista, ¿verdad? Entonces, vayan haciéndose los tres. Yo creo que se hacen rápido, ¿verdad? Háganse esos tres y ahorita vemos si tienen alguna duda.
¿Cómo van? ¿Ya alguien terminó todo? Ok, vamos a ver. Vamos a ir viendo. Entonces, sí, estos son rapidillos, ¿verdad? Entonces, el primero es, nos dan el volumen, calcular el área de cada cara, ¿verdad? Eso no, como les digo, simplemente tenemos que cada arista, si tenemos el volumen, simplemente le sacamos raíz cúbica, ¿verdad? Al volumen para tener la medida de la arista. Entonces, esto es raíz cúbica de 512. Y eso da, ¿cuánto da eso? 8, 8 creo que. 8, ok. Excelente, entonces 8 y bueno, cada cara es un cuadrado, ¿verdad? Entonces no, tampoco hay muchos problemas, ¿verdad? El área del cuadrado es la al cuadrado, ¿verdad? Aquí les iba a enseñar esto. GeoGebra también tiene para 3D. A veces se ve un poco feo, pero bueno, ahí está, más o menos. Entonces la arista, tal vez aquí se la voy a poner de otro color. Esa azul que encontramos es la arista, ¿verdad? Y de ahí el área de cada cara es simplemente el área de este cuadrado, ¿verdad? Que tiene el lado 8, el lado mi 8. Entonces el área, esto sí hay que especificarlo bien porque luego vamos a meternos en ver áreas laterales y más cosas. Entonces tal vez le podemos poner así, el área de la cara, ¿verdad? El área de cada cara es igual a del lado al cuadrado, ¿verdad? Es un cuadrado. 8 al cuadrado. Y eso es 64, ¿verdad? Nada más. Y ahí está la respuesta, 64. Nada más eso, entonces. Bueno, la segunda dice que si la diagonal de cada cara mide 10 raíz de 2, determine la medida de la diagonal del cubo. Entonces vamos a ver ahora lo que nos dan en la medida de la diagonal de cada cara. O sea, lo que nos están dando es esta medida. Eso que está ahí, ¿verdad? Vean que es la diagonal de solo una cara, ¿verdad? No es la diagonal del cubo. Hay que saber bien diferenciar esas dos. Esa es la diagonal de la cara, tal vez voy a poner la otra de una vez. Bien, y la diagonal del cubo. Realmente el cubo va a tener 4 diagonales, ¿verdad? Esta es una de ellas. Incluso ahí me la pone punteada porque está por dentro del cubo. Va a cambiar el color. Así puede ser. Esa línea verde es la diagonal del cubo, ¿lo ven? Es el segmento más largo que se puede trazar. Es como de lados opuestos, de caras opuestas, ¿verdad? De vértices opuestos, de caras opuestas. Algo así se podría definir, ¿verdad? Esa verde entonces es la diagonal del cubo, que ya tenemos una formulilla ahí que nos la da. Entonces, bueno, si tenemos la diagonal,
La diagonal dice que mide 10 raíz de 2, ¿verdad? Si leí bien. Sí, 10 raíz de 2. Entonces, si eso mide 10 raíz de 2, ¿cuánto mide cada lado? Ajá, cada lado mide 10, ¿verdad? Sí, es simplemente en este cuadrado que está aquí al frente, ¿verdad? Vean que si lo pongo de frente, una diagonal tapa la otra. En este cuadrado aquí al frente, ¿verdad? Nada más puede ser aplicar ya sea triángulos especiales o Pitágoras, ¿verdad? Entonces, si la diagonal mide 10 raíz de 2, cada lado mide 10. Y sabemos de que la diagonal mide lo que mide el lado por raíz de 3, ¿verdad? Era simplemente eso. Entonces, si el lado mide 10, la diagonal mide 10 raíz de 3. Y básicamente, ¿verdad? Eso es. Bueno, y la última es, tal vez aquí le voy a poner que el lado del cuadrado, ¿verdad? Que es una arista. La arista mide 10, ¿verdad? La arista del cubo. Entonces la diagonal mide 10 raíz de 3 nada más. Y luego nos pide calcular el volumen de un cubo cuya diagonal mide raíz de 6 centímetros. Entonces, necesitamos averiguar igualmente la arista, ¿verdad? Entonces, como tenemos esto, tenemos que la diagonal, bueno, tenemos esto, ¿verdad? La diagonal mide la arista, lo que mide la arista por raíz de 3. Entonces es un simple despeje, ¿verdad? Nada más. La diagonal, o más bien, la diagonal mide raíz de 6. Uy, eso quedó muy mal. Raíz de 6 es igual a lo que mide la arista por raíz de 3. Y despejando, tenemos que la arista mide raíz de 2, ¿verdad? ¿Les tuvo que dar eso? La arista mide raíz de 2. Raíz de 6 entre raíz de 3. Eso es raíz de 2. Y ya sabemos que el volumen es arista a la 3, ¿verdad? Entonces el volumen es raíz de 2 a la 3. Y eso es lo mismo que 2 raíz de 2. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque raíz de 2 al cuadrado es 2. Por raíz de 2 de nuevo queda 2 raíz de 2. Entonces, está bien, sí. No sé si alguien tiene alguna duda. Ok. No, entonces sigamos, ¿verdad? Esta parte es mucho de saber aplicar las fórmulas. Realmente aquí no hay tampoco mucho análisis ni nada así. Ok, vamos a ver ahora lo que es un paralelepípedo. Entonces, un paralelepípedo
se define de esta manera. Es un sólido en donde las bases son dos regiones limitadas por paralelogramos congruentes y sus caras laterales son rectangulares. O sea, en palabras simples, las caras laterales que son son esta que está acá, esta que está aquí y esta que está aquí y la que está allá al fondo son rectángulos, tienen que ser rectángulos. Y las bases, que son esta que está aquí arriba, esa es la base, esa es una, y la que está aquí abajo es la otra. Dice que son dos paralelogramos congruentes, o sea, pueden ser rectángulos, pueden ser cuadrados, ¿verdad? Pueden ser rombos, paralelogramos en general. Puede ser cualquier paralelogramo. ¿Ok? Y tenemos es que es complicado para un paralelepípedo en general, pero para uno rectangular, de hecho este que está aquí es rectangular, porque no sé si lo ven, las caras, la cara, digamos la base más bien, las dos bases son rectángulos, ahí se ven un poco deformados porque es la perspectiva, ¿verdad? Pero eso es lo que se llama un paralelepípedo rectangular, es cuando las bases son rectángulos. Entonces el volumen de ese sólido tiene esta fórmula que es largo por ancho, por altura, más bien. O en otras palabras, multiplicar todas las dimensiones, ¿verdad? Largo, ancho y altura. Igualmente aquí hay, digamos, podemos sacar fórmulas para la diagonal, ¿verdad? El paralelepípedo también va a tener o el paralelepípedo rectangular también tiene una, digamos, fórmula bonita para la diagonal. Que vean que EF sería la diagonal de la base, entonces se cumple esto, que F al cuadrado es igual a al cuadrado más L al cuadrado, ¿verdad? Donde esto no se ve bien aquí, pero esto sería A y esto sería L, ¿verdad? Y H sería esto, H sería la altura. Bueno, sí lo dice ahí, pero mejor se lo ponemos ahí el dibujo, ¿verdad? Entonces, bueno, al aplicar Pitágoras se cumple esto, ¿verdad? Y también aplicando Pitágoras otra vez, como hicimos antes, podríamos llegar a esta formulilla que es de la diagonal, que nos dice que la diagonal es la raíz de todas las dimensiones elevadas al cuadrado y sumadas, ¿verdad? Raíz de h al cuadrado más a al cuadrado más l al cuadrado, ¿verdad? Que es altura al cuadrado más ancho al cuadrado más largo al cuadrado. Entonces vamos a ver cómo aplicar eso en algún ejemplo. Este primero dice cuál es el volumen y la medida de la diagonal de un paralelepípedo de 2 raíz de 2 centímetros de altura y cuya base es un rectángulo de 5 raíz de 2 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho. Entonces, vean bien que esto sería A, ¿verdad? Esto sería L y esto sería H. Altura, largo y ancho. ¿Verdad? Largo y ancho se refiere de la base. Vamos a ver si aquí también puedo hacer un paralelepípedo rectangular.
Bueno, tendría que hacer un rectángulo. Esto va a ser muy complicado. No, lo vamos a visualizar con este que está aquí arriba. Entonces, bueno, la medida del volumen, vean que es un paralelepípedo rectangular, entonces tenemos esta fórmula que está acá. El volumen es largo por ancho por altura. O sea, el volumen es simplemente multiplicar esas tres medidas que tenemos aquí. El volumen es igual a 5 raíz de 2 por 5 por 2 raíz de 2. ¿Verdad? Multiplicar todas las dimensiones. Y eso es simplemente el volumen. ¿Eso cuánto da? Cien. Ajá, da 100, ¿verdad? Sí, 5 por 5, 25. Por 4, 100. Ok. Y también podemos calcular la diagonal usando esto nada más. La diagonal está por esto, que es raíz de h al cuadrado más a al cuadrado más l al cuadrado. O sea, lo podemos poner así. Podemos ponerle que la diagonal es igual a raíz de 5 raíz de 2 al cuadrado más 5 al cuadrado más 2 raíz de 2 al cuadrado. ¿Y eso cuánto les da? Ok, raíz de 83 da. Sí, porque es, a ver, 5 raíz de 2 al cuadrado son 50. 2 raíz de 2 al cuadrado son 8. Ujú, 58 y 25, 83, ¿verdad? Sí. Raíz de 83. Y eso no se simplifica. De hecho, no sé si 83 sea primo. Pero sí, eso no simplifica esa raíz. Entonces queda eso. La diagonal mide raíz de 83 y el volumen es 100. Bueno, si le ponemos las unidades, vamos a ver. Eso nos lo hagan en centímetros, ¿verdad? Entonces, la diagonal es en centímetros. Ven que la unidad es la medida de longitud. Y esto, volumen es en centímetros cúbicos. Medidas de volúmenes siempre son en unidades cúbicas. Ok, entonces, de ahí ya está. Vamos a ver nada más. Y ahí está, ¿verdad? El volumen 100 centímetros cúbicos, la diagonal 83 centímetros. Ok, eso es. Vamos a ver este otro. O tal vez voy a dejar aquí, esto aquí un segundo por si necesitan.
Ese otro ejemplo dice, ¿cuál es el volumen de un paralelepípedo? De 2 decímetros de altura. Si la base es un rombo, cuyas diagonales miden 60 centímetros y 0,4 metros. Entonces, eso no lo mencionamos, creo que no venía por acá. Vamos a ver. Ok, sí, aquí está. En general, para cualquier paralelepípedo tenemos esta fórmula, que es que el volumen es área de la base por altura. Sí, lo que pasa es que cuando la base es un rectángulo tendríamos esto, ¿verdad? Que el área del rectángulo es largo por ancho, por eso se pone así. Pero si la base es cualquier otro, entonces podemos usarlo así, en el paralelepípedo, que el volumen es área de la base por altura. Entonces aquí, vean que la base, bueno, vamos a ver este dibujo porque creo que hacerlo ahí me costaría más. La base en este caso es un rombo, ¿verdad? Y la altura ya no la dan, que es 2 decímetros. Entonces, y la pregunta es, ¿cuánto es el volumen, verdad? Voy a escribir la fórmula por aquí. V igual área de la base por altura. ¿Verdad? Tendríamos eso. Entonces, bueno, la base es un rombo, como les digo, ustedes saben que el área de un rombo es diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2, ¿verdad? Entonces, calcúlense ese volumen. Yo creo que ustedes lo pueden calcular, ¿verdad? Simplemente aquí calculan el área del rombo y aquí ponen la altura, nada más la altura que nos dan. Nada más tener cuidado con las unidades, ¿verdad? Ojo a las unidades, que una viene en decímetros, la otra en centímetros, la otra en metros. Habría que poner todo en una misma. Ustedes ahí deciden este, cuál unidad usar.
Ok, 24.000 centímetros cúbicos. Lo hacemos en centímetros, entonces. Sí, yo creo que es mejor, ¿verdad? Mejor hacerlo todo en centímetros. A veces hacen eso, ¿verdad? De cambiar las unidades. Hay que tener cuidado, nada más. Estos 2 decímetros son 20 centímetros, ¿verdad? Y estos 0,4 metros son 40 centímetros. ¿Verdad? 40 centímetros. Multiplica por 100 nada más. Y la otra era por 10. Entonces, teniéndolo todo en centímetros, vamos a tener esto, el volumen es. Entonces, el área de la base, que es diagonal mayor por diagonal menor entre 2. O sea, 60 por 40, trabajando en centímetros, entre 2, por la altura, que son de 20. Y 6 por 4, 24. Y le agrego 3 ceros. Y es un volumen lo que estamos calculando, entonces centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos, así. ¿Verdad? Entonces este volumen da eso. Nada más hacer eso, ¿verdad? Cuando uno le hablan de un paralelepípedo, es eso, el volumen se calcula como área de la base por altura, nada más. Vamos a ver qué más tenemos. Bueno, tal vez, no sé si alguien está copiando esto, déjalo aquí un segundo más, a ver, por si acaso. Porque ya seguimos con lo de prismas. Ok, ya voy a quitarlo. Sí, prismas. Entonces, ¿qué es un prisma? Un prisma, digamos, intuitivamente es esto. Es como una caja donde las tapas son polígonos y las caras laterales son rectángulos. O más bien son paralelogramos, ¿verdad? Aquí está la definición. Un prisma es un sólido, las bases son regiones poligonales congruentes, o sea, la base de arriba y la base de abajo son polígonos iguales, que son en planos paralelos. Las caras laterales son paralelogramos. Y a cada lado de la base se le llama arista de la base. Y a los lados de las caras laterales, que no son lados de una base, se les llama arista lateral. Entonces aquí los ven, ¿verdad? En el dibujo. Aristas laterales son los lados de las caras laterales que no están en la base. Y las aristas de la base son los lados del polígono de la base, ¿verdad? De cualquiera de las dos puede ser.
porque vean que tiene dos bases. Entonces, ejemplos de prismas, sobre todo a veces interesan estos. Eso estaría bien hacerlo, vamos a ver. Voy a hacerme aquí esto. Voy a construir aquí un prisma para que lo veamos. En este caso lo voy a hacer. Voy a hacerlo con un polígono regular. A ver por qué no me deja. Qué raro. Seguramente lo estoy poniendo en lugares donde no se puede poner puntos. Vamos a ver si ahora sí. Ya, por fin. Ok, entonces esto, vamos a ver el prisma ahora sí. Tiene una herramienta para hacerlo. Y aquí le puedo cambiar el número de lados a este prisma. Entonces, este prisma, de hecho, que yo acabo de construir aquí, vean que cumple con lo que decía. Las bases son dos polígonos que son congruentes, o sea, son iguales, ¿verdad? A la vista es eso. Y las caras laterales son paralelogramos. En este caso son rectángulos, ¿verdad? En este caso rectángulos. Entonces, este prisma, de hecho, que yo construí, se llama prisma recto. Ahorita vamos a ver un poco más de eso y otro tipo de prismas. Pero este prisma recto lo que tiene es que las caras laterales, si se dan cuenta, son perpendiculares a la base. Aquí, bueno, a veces cuesta un poco verlo bien, ¿verdad? Pero yo creo que ahí uno se hace la idea de que esas caras laterales, los planos, o bueno, más bien los planos en donde está cada cara, son perpendiculares a la base, ¿verdad? Ahí uno más o menos lo puede ver. Eso es lo que significa que sea un prisma recto, ¿verdad? Entonces tiene sus ventajas, ¿verdad? De que sea un prisma recto. Entonces, por ejemplo, ejemplos de prismas rectos, los paralelepípedos son prismas rectos, ¿verdad? Porque en este caso de las caras laterales eran rectángulos, ¿verdad? Entonces coincide bien.
Bueno, aquí hay un ejemplo de un prisma recto de base hexagonal, regular. La base no tiene que ser siempre un polígono regular, ¿verdad? Lo que pasa es que así lo hice yo por ser más fácil. De hecho, aquí podría ser otro que no sea regular. Ese feo ahí. Yo puedo hacer aquí un prisma. A ver si me deja. Bueno, la parte 3D ya están viendo que a veces es un poco tiesa, ¿verdad? De hecho, me sale que el polígono está indefinido. Quién sabe qué es lo que está pasando. Pero bueno, imagínense que la base fuera ese polígono que está ahí. Que sí sale indefinido, quién sabe por qué. Qué raro. Ah, es por cómo puse los puntos, seguro. Borré más de lo que quería. Pero bueno, sí, lo que les decía, que los prismas no tienen siempre por qué ser la base un polígono regular, ¿verdad? Bueno, y esto aquí ya se pegó un poco. Voy a dejarlo así en toque. Mientras, entonces vamos a ver si se arregla. Bueno, y un cubo también es un caso particular de un prisma, ¿verdad? También cumple eso de que la base es un polígono, que son bases paralelas, y las caras laterales son paralelogramos. Pero bueno, no siempre es un prisma así como lo puse, ¿verdad? De hecho, hay ese tipo de prismas que se llaman prismas oblicuos, ¿verdad? Esos prismas son donde, bueno, los que no son rectos, dice acá, si lo ven, es como que está inclinado, ¿verdad? Es como la torre inclinada de Pisa, es como de cuando las caras laterales no son perpendiculares a la base, ¿verdad? Básicamente eso es. Ahí, ahí se dice que el prisma no es recto, es oblicuo. Y tenemos igual esta fórmula que está bastante bonita, ¿verdad? Para el volumen de un prisma, que es justamente la misma que teníamos antes. El volumen es igual al área de la base por la altura. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos con esa formulilla. Tal vez aquí veamos esto que es importante, ¿verdad? Que eso nos dice que el área de las caras laterales del prisma corresponde a la suma de las áreas de cada región poligonal que lo limita. O sea, el área lateral es básicamente sumar el área de todas las caras laterales, ¿verdad? Yo creo que eso ustedes también puede que lo hayan visto, pero también no está más decirlo, ¿verdad? El área lateral es eso, sumar todas las caras, sumar todas las áreas de las caras laterales. Más bien, y si si el prisma es recto y la base es regular, entonces todas las caras laterales tienen la misma área, porque todas las caras laterales van a ser iguales, ¿verdad?
Eso es cuando el prisma es recto y el polígono de la base es regular. Bueno, y aquí hay un caso particular que es el del cubo, ¿verdad? Que el cubo, como lo dijimos antes, tiene 6 caras. Las 6 caras son cuadrados, ¿verdad? Son cuadrados iguales. Entonces, el área lateral de, de un cubo es esto. 6 veces arista al cuadrado, porque de sumar 6 veces el área de una cara, ¿verdad? 6 por arista al cuadrado. Vamos a ver si esto ya, creo que ya. Ajá, ok. Sí, vamos a hacer algún ejemplo ahí de estos. Entonces vamos a ver esto. Primero dice un prisma recto tiene por bases 2 hexágonos regulares congruentes. O sea, tienen la misma medida, ¿verdad? Los hexágonos. Las mismas medidas de todo. Las aristas de la base miden 40 centímetros y la altura del prisma mide 50. ¿Cuál es el volumen de este sólido? Entonces tenemos esa formulilla, ¿verdad? Que es volumen es igual a área de la base por altura, ¿verdad? Área de la base por altura. Entonces, voy a ilustrarlo aquí un poco. Nada más para que hagamos un prisma ahí de base hexagonal. ¿Verdad? Ese sería más o menos el prisma del que nos hablan. ¿Ok? Y nos dicen que las aristas de la base miden 40 centímetros y la altura del prisma mide 50. Entonces, las aristas de la base, vean que las aristas de la base, o aristas basales, les pueden decir a uno también, eh, son los lados del hexágono, ¿verdad? Y esta área de la base se refiere al área del hexágono, ¿verdad? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es calcular esa área y multiplicarla por la altura que la dan ahí, nada más, la altura del prisma. Entonces, calcúlense eso, ¿verdad? No debería durar mucho. Recuerden que tenemos una fórmula que simplifica mucho eh, el área del hexágono, ¿verdad? Era, bueno, voy a dejar que ustedes se acuerden para que, para que hagan eso.
¿Y cuánto da? ¿Cuánto da ese volumen? $120,000 raíz de 3 centímetros cúbicos. Ok. 120,000 raíz de 3. Raíz de 3, ya voy a leer el chat. Lo mismo, entonces. Sí, ¿verdad? Nada más para recordar cómo era calcular esto. Esa área de la base era al lado al cuadrado raíz de 3. 3 lado al cuadrado raíz de 3 sobre 2, ¿verdad? O sea, es 3 por lado al cuadrado, que es 40 al cuadrado. Por raíz de 3 sobre 2. Ese es el área de la base por la altura, que son 50, ¿verdad? Y eso entonces debería dar 120,000 raíz de 3 centímetros cúbicos. Vamos a ponerle, ¿verdad? Centímetros cúbicos. Sí, eso es. En esta parte no hay mucho no hay mucho más realmente. Solo aplicar muchas fórmulas y tampoco vamos a justificarlas porque a veces es muy complicado. Entonces, incluso a nivel universitario a veces no se hace. Ah, bueno, y ahí está así, ¿verdad? 120,000 raíz de 3. Entonces, ese es el volumen de este prisma. ¿Ok? Ah, bueno, y esta pregunta va pegada a la anterior. Vean lo que dice, ¿cuánto material se requiere para construir las caras laterales del prisma del ejercicio anterior? Entonces, ¿qué habría que hacer ahí? Para construir las caras laterales, ¿verdad? Véanlo ahí. Tenemos 6 caras laterales, ¿verdad? Ustedes las pueden contar. 6 caras laterales, bueno, y es obvio, ¿verdad? Porque es un hexágono, ¿verdad? La base. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues sí, ¿verdad? El área lateral. Ajá, el área lateral. O sea, sí, sí, básicamente sacar el área de una cara y multiplicarlo por 6, ¿verdad? Tan simple como eso. Y el área de una cara, vean que ustedes ya tienen lo que va al lado. Vean que cada cara del lateral son rectángulos, ¿verdad? Entonces el lado de la base mide 40 y la altura, ya voy a ver eso. La altura era 50. Sí, me sonaba raro eso de como una raíz de 3 en lo del el área lateral. También hay una fórmula para esto, ¿verdad? Que es perímetro de la base por altura. Así a veces se usa como fórmula para el área lateral, que al final es lo mismo, ¿verdad? Es agarrar y sumar todas las caras laterales. Y 12,000. Da 12,000. Entonces, a ver, sabemos que esto mide 40. Y la altura mide 50, ¿verdad?
Esto. Multiplicar esos dos y el multiplicarlo por 6, ¿verdad? Al final, porque son 6 caras, básicamente. Sí, entonces, sí, parece que sí era 12,000. $12,000 en este caso sería centímetros cuadrados, ¿verdad? Aquí está. Y aquí está solo lo que les decía, ¿verdad? Nada más agarrar y sumar todas las áreas de las caras laterales, ¿verdad? Que son 6 rectángulos. Entonces es esto que está aquí. 6 por 40 por 50, 12,000 centímetros cuadrados. Listo, ¿verdad? Eso es. Ok, voy a quitar esto. Sí, vean que ahí estamos hablando de área, entonces va a centímetros cuadrados, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Si es una longitud, centímetros. Si es área, centímetros cuadrados. Si es volumen, centímetros cúbicos, ¿verdad? Para que no vayan a fallar en eso. Ok, entonces vamos bueno, centímetros o unidades que sean, ¿verdad? La unidad que sea. Entonces, el tercero, las bases de un prisma recto son triángulos equiláteros de 0,5 metros de lado. Calcule el volumen y el área total del prisma si la altura mide 6 centímetros. Entonces, el área total, de eso hablamos, pero en cubos, ¿verdad? El área total en este prisma sería como todo el envoltorio, ¿verdad? Por decirlo así. Si yo agarro este prisma y todo lo cubro, digamos, de papel, estaría cubriendo el área lateral, ¿verdad? Entonces, eso es, más formalmente un poco, sería de la suma de todas las áreas de las caras laterales más las áreas de las dos bases, ¿verdad? Sería sumar todas las áreas de todas las caras laterales más las dos bases, ¿verdad? Ese es el área total, ¿verdad? Creo que dije área lateral. Es el área total. El área total es eso. Tiene sentido, ¿verdad? Área total es todo, todo lo que está por fuera, ¿verdad? Entonces, pues vamos a hacer eso. Bueno, para calcular el volumen, lo mismo, área de la base por altura ya es igual que la anterior. Y el área total del prisma es lo que les acabo de decir. Es sumar el área lateral más el área basal. Todas las caras más todas las bases. Vamos haciendo eso, a ver. Como el prisma es de base triangular, sería así, ¿verdad? Y la altura son 6. Ese prisma de hecho sería muy deforme, porque la altura es muy grande. ¿Podrías poner el ejercicio, porfa? Ajá, sí, claro. Igual había una formulilla, ¿verdad? Para el área del triángulo equilátero, sabiendo el lado, ¿verdad? Para no complicarse la vida con eso
Y luego el área total, ya saben, es sumar todas las caras más más las dos bases.
Bueno, vamos a ver, entonces, aquí está la respuesta, ¿verdad? Un poco era, nada más hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces el área, aquí sería bueno calcular esto, el área de la base por aparte, ¿verdad? Aquí la calculan por aparte y el área de la base es 50, ¿verdad? Que es el lado al cuadrado. Ah, bueno, la calculan en centímetros, ¿verdad? Ven que aquí está en metros. Aquí está en metros, entonces está calculando en centímetros, que son 50, ¿verdad? 50 al cuadrado por raíz de 3 sobre 4, ¿verdad? Esa teníamos para el triángulo equilátero. Entonces da esto, 625 raíz de 3. Ese es el área de la base, ¿verdad? Las dos bases, ¿verdad? Las dos bases son iguales. Ok, y cada cara lateral es un rectángulo, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí no sé por dónde está, bueno, aquí está el volumen, ¿verdad? Que el volumen era lo primero que preguntaban. El volumen es simplemente multiplicar eso, ¿verdad? Área de la base por altura, que la altura son 6. Es esto que está aquí, ¿verdad? La altura son 6 centímetros, entonces 6 por 625 raíz de 3 son 3750 raíz de 3. Eso en centímetros cúbicos, ¿verdad? En centímetros cúbicos. Ok. Y entonces teníamos aquí que la base, teníamos el área de la base y dijimos que para el área total es simplemente sumar como todo el encubrimiento, ¿verdad? Digamos, por decirlo de alguna manera, de este prisma, tanto las caras laterales como las dos bases. Entonces vean que eso es lo que se hace así, cada cara lateral es un rectángulo que es de dimensiones 50 por 6. Entonces el área de cada cara lateral son 300 centímetros cuadrados, ¿verdad? Lo tuvieron que haber calculado por ahí. Y el área total son dos bases, ¿verdad? 2 por 625 raíz de 3, dos bases, más tres rectángulos, ¿verdad? Que son esos tres rectángulos que están en las caras laterales. Los tres rectángulos, y eso en total debería dar esto. 1250 raíz de 3 más 900. Y eso es en centímetros cúbicos porque es un área, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien me puede confirmar que sí le dio esto, los dos. Tanto el área lateral como como el volumen. El área total y el volumen. Ok, sí, está bien. Bueno, hasta aquí, ¿qué tal? ¿Vamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Creo que eso es un poco más suave, ¿verdad? Que lo que habíamos visto antes, que era un poco más pesado. Bueno, vamos a ver qué nos quedan varias cosillas. De hecho, aquí hay unos ejercicios, tal vez vamos a hacer uno de estos. Nos quedan cilindros, nos quedan conos, nos quedan pirámides. Queda bastante, de hecho. Bueno, bastante. Yo creo que esta semana. Vamos a hacer uno de estos que viene aquí. A ver. Vamos a... El 3 es complicado. A ver. Vamos a hacer el uno y el 2. El 3, aunque es complicado, se los voy a dejar a ustedes para que lo hagan y cualquier cosa me pregunten. Vamos a hacer... Vayan haciéndose eso, el uno y el 2. Yo tengo que irme un segundito, pero ya vengo.
A ver, el primero era calcular el volumen de un prisma recto. Si la base es un rectángulo de 5 centímetros de ancho y 13 centímetros de diagonal. Por ahí tal vez necesito usar Pitágoras, ¿verdad? Por si alguien está un poco perdido. Y la altura 10 centímetros, la altura del prisma, ¿verdad? Y el segundo, calcular la altura de un prisma recto si el volumen es 324 centímetros cúbicos y la base es un triángulo equilátero de 6 centímetros de apotema. Por ahí hay que hacer un poco más de trabajo, ¿verdad? Con ese triángulo. Porque hay que sacar el área de la base y... Una pregunta, ¿cómo sé yo de cuál de las dos alturas me están hablando en este caso? Bueno, yo creo que se especificaría con largo y ancho, supongo. Sí, 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 exacto. En el rectángulo te hablarían de largo y ancho. Sí, es que altura se usa más para eso. Te la dejarían para sólidos y en paralelogramos, ¿verdad? También se habla de altura. Bueno, y luego en conos, pirámides, también cilindros, vamos a hablar de altura. Ok, gracias. Ujú, ok. Sí, ahí puede ser un poco confuso, ¿verdad? Eso de la altura. Bueno, al rato hacemos estos tres hoy, ya que estoy viendo que tampoco queda mucho tiempo y podemos dejar ahí para empezar cilindros la próxima vez. Sí, puede ser así. El examen era 20, ¿qué de octubre? ¿Alguien se acuerda? 24 era. 22, no, profe. Profe, yo tengo apuntado 22. que es el 17 de octubre. Sí, profe, el 17. 17, mira. Sí, 22 creo que fue más bien el que pasó, ¿verdad? El otro fue 22, sí, fue 22 de Sí, agosto, sí, ¿verdad? sí. No, Me enredé. cruzada de cables ahí. 17, entonces, mira, sí. Entonces queda, pues está un poco más cerca de lo que pensaba. De este sábado son 1, 2, 3 semanas. Sí, ya no vamos tan sobrados de tiempo como antes, pero igual vamos bien, no hay que preocuparse.
La diagonal que dice ahí es del rectángulo. Sí, por eso hay que aplicar Pitágoras ahí. ¿Cómo estamos con los primeros dos? Podemos ir viéndolos. El tercero ya les digo que es más... Bueno, es que se suele complicar porque no usamos números, entonces se pone un poco más abstracto, pero por lo menos me interesa más el uno y el 2. Revisar esos. Entonces, ¿alguien los terminó o por ahí van? Ok. Voy a dar un minuto más, aunque sea, por si alguien lo va terminando, ya lo vamos a ver. La 2 diferente. Puede ser, ¿verdad? A veces vienen mal las respuestas. Sí, puede ser, quién sabe. Vamos a ver. Vamos a ver.
Entonces, lo primero es calcular el volumen de un prisma recto, que la base es un rectángulo de 5 centímetros de ancho y 13 de diagonal. Entonces, a ver, esa sería la base, ¿verdad? Cinco de ancho y 13 de diagonal. Se aplica Pitágoras, ¿verdad? Y listo. ¿Cuánto mide el otro lado? El largo. 12, ajá. Mide 12. Ok. Entonces, bueno, ya es fácil sacar el área de este rectángulo, ¿verdad? 12 por 5. Ese es el área, ese rectángulo es la base, ¿verdad? Entonces el área de la base es igual a 12 por 5 y es igual a 60. Eso da 60. Bueno, ya está listo, ¿verdad? Porque la altura mide 10 y el volumen es área de la base por altura. El volumen es área de la base por altura, que sería 60 por 10. Ese 6 queda un poco deforme ahí. 60 por 10 parece 1. Es igual a 600, ¿verdad? Entonces, del primero de eso es todo. Da 600. Eso está mal, ¿verdad? 600 centímetros cúbicos. Ahí dice cuadrados. Aquí debería ser cúbicos. ¿Verdad? Dijimos que medidas de volumen siempre llevan unidades cúbicas. Esa sería la primera, entonces. Y la segunda, sí lleva un poco más de trabajo. La segunda, nos dicen calcular la altura de un prisma recto, tiene volumen de 324 centímetros cúbicos y la base es un triángulo equilátero de 6 centímetros de apotema. Entonces, necesitaríamos, ok, tenemos esta fórmula, ¿verdad? Volumen es igual a área, no, esto, área de la base por altura. Entonces es simple, ¿verdad? Si conocemos el volumen y el área de la base, podemos despejar la altura. Conocemos el volumen, que ahí lo dice. Habría que buscarse esa área de la base, ¿verdad? A ver cuánto es. Ese problema está fácil, de hecho. Vamos a ver cómo encontrar esa área. Y lo voy a hacer en la parte... Lo voy a hacer aquí en la parte de 2 dimensiones. Entonces vamos a buscar, primero pongamos la apotema, ¿verdad? La apotema de... Hay que buscar el centro. Ahí está el centro y la apotema. Y esa sería la apotema. Ya voy a quitar esas rectas que salen sobrando ahí.
Esa sería nuestra apotema, ¿verdad? Ahí. Vean una cosa, vamos a hacer esto de manera ingeniosa. Porque la manera larga sería que yo busque cuánto mide el lado. Bueno, tenemos una fórmula, ¿verdad? Una fórmula sencilla para el triángulo equilátero. Sí, bueno, a ver. Esta apotema ya nos dicen que mide, vamos a ver. La apotema mide 6 centímetros. Se lo voy a poner por aquí. Entonces, una manera sería encontrar el lado y usar la fórmula del área del triángulo equilátero, ¿verdad? Que lado al cuadrado, raíz de 3 sobre 4. Estas etiquetas todas van ahí. ¿Verdad? Lado al cuadrado, raíz de 3 sobre 4. Pero a veces hay una cosa que uno no hace mucho. Ok. Si este lado, voy a ponerlo, incluso le voy a cambiar el color. Este segmentillo aquí que está, vamos a ponerlo en azul. Ese azul es el que mide 6. Vamos a poner otro aquí en verde. Ahí está. Ok, entonces ese verde, ¿cuánto mide? ¿Alguien me puede decir cuánto mide ese verde? Cuatro raíz de 3. 4, a ver. 4 raíz de 6 raíz de 3, más bien. Estamos en un triángulo especial, ¿verdad? Vean dónde está el ángulo de 30. Ahí está el ángulo de 30. Porque eso es un triángulo equilátero. ¿Verdad? Ajá. Sí, hay que tener cuidado con eso, nada más. Porque este lado, ese lado sería el cateto pequeño, ¿verdad? El azul. Que mide la mitad de la hipotenusa, aunque aquí no sirve para nada, ¿verdad? Lo que nos interesa es ese otro lado que mide, que de hecho mide 6 raíz de 3. Vamos a ponérselo por ahí. Bueno, 12, sí, la hipotenusa mide 12, pero ahorita no nos sirve. Sí, entonces ahí podemos encontrar el lado y usar la fórmula y listo. Otra manera, que es lo que yo les decía, la manera ingeniosa es hacer esto, no sé qué les parece. Sacar el área de este triángulo, ese triangulito, voy a ponérselos aquí. Ese triangulito que está aquí. No sé si lo ven, el que acabo de poner, o si ya hay mucho desmadre en la pantalla. Voy a cambiar el color a ver si se ve un poco mejor. Ese que acabo de poner ahí. Una forma sería sacar el área de ese triángulo
y multiplicarla por 6. Porque justamente hay 6 triángulos de esos que conforman el triángulo grande, si se dan cuenta. Son 6 triángulos iguales. A ver, 1, 2, 3. Sí, ¿verdad? Son 6. Entonces, sacar esa área que es la base por altura entre 2. 36 raíz de 3 entre 2. Daría 18 raíz de 3 por 6. 10 por 6, 60. 8 por 6, 48. 108 raíz de 3, ¿verdad? Eso daba al final, el área del triángulo. 108 raíz de 3. Sí, ok. Sí, la otra es usar la fórmula del área, ¿verdad? Simplemente este lado, el lado completo. ¿Qué estoy haciendo ahí? El lado completo de ese triángulo son 12 raíz de 3 y con eso pueden usar la fórmula del área del triángulo equilátero, que era el lado al cuadrado, raíz de 3 sobre 4. Bueno, da lo mismo, ¿verdad? Al final, la cosa es que el área de la base es el área de la base es 108 raíz de 3. Ahorita no le pongo unidades, le voy a poner unidades nada más a la respuesta final, ¿verdad? 108 raíz de 3. Creo que ahí se ve un poco. Y listo. Ya está, ¿verdad? Porque tendríamos que 324 es igual a 108 108. Bueno, esto quedó, mejor lo escribo. Voy a escribirlo por algún otro lado. A ver, tenemos esto, 300, ya vamos a terminar. 324 es igual a 108 raíz de 3 por h. Y eso es un simple despeje. 324 sobre 108 raíz de 3 es igual a h. Y entonces entiendo que no da lo que dice ahí. O sí da. Voy a borrar esto ya. Sí les di así, les di igual que a mí. 324 entre 108 raíz de 3. Y aquí dice que la respuesta es raíz de 3. ¿Será que sí? Racionalizando, tal vez. Ay, mira, lo puse mal. Me parece que sí da. 324 era. Me parece que sí, que eso es igual a raíz de 3. Porque 324 entre 108 es igual a 3. 108 por 3. Entonces esto es igual a 3 sobre raíz de 3. Y racionalizando, esto es igual a raíz de 3. O sea que sí. Sí daba, entonces, está bien.
Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda antes de terminar. Aquí les queda este. Bueno, lo que tiene es lo que les dije, que es que no nos dan valores, sino que va a quedar todo en términos de variables. Última es un índice 3. De esto sí. Aquí la raíz de afuera es de índice 3. Es cúbica. Entonces, inténtenlo, intenten hacer ese. Ahí me cuentan si hubo problemas o no. Entonces, quedamos hasta acá. Nos vemos el viernes, ¿verdad? Nos vemos el viernes. Que la pasen bien. No hay problema, muchas gracias. Bueno, pero ya nos vemos. Ya, profe. Bueno, pero ya. Hasta luego, profe, gracias.